El aire en nuestro jardín vibraba con una felicidad de cuento de hadas. La luz del sol se filtraba a través de las hojas de un viejo roble, pintando patrones cambiantes sobre el césped, perfectamente cuidado. Globos rosas y azules, atados a cada silla y poste, danzaban con la suave brisa, sus cintas girando como alegres serpientes. El dulce aroma del pastel de vainilla y la hierba recién cortada flotaba en el ambiente, un perfume de pura alegría. Nuestros amigos y familiares, un mar de rostros sonrientes, nos rodeaban, con los ojos llenos de emoción y amor. Estaban todos allí por nosotros, por nuestro bebé, para compartir el momento más grande de nuestras vidas hasta ahora. En el centro del jardín se alzaba una enorme y misteriosa caja negra, cerrada con una gran cinta dorada y brillante. Dentro de esa caja estaba el secreto que todos esperaban conocer. Nuestra vida se llenaría de rosa o de azul. Mi marido, Leonardo, estaba a mi lado, con su brazo firmemente envuelto alrededor de mi cintura, atrayéndome hacia él. Para todos los demás, parecía un abrazo lleno de amor, pero yo podía sentir la tensión en sus músculos. Su brazo no se sentía tanto como un abrazo, sino como una tenaza, manteniéndome en mi sitio para el espectáculo que estaba a punto de montar. Se inclinó, su aliento cálido contra mi oído, y susurró: ¿Lista para la sorpresa de tu vida, mi amor? Su voz era suave como la miel, pero pude oír la cosa afilada y horrible que se escondía debajo. Me volví y le dediqué una sonrisa tranquila y cómplice, que él malinterpretó por completo. Vio la sonrisa de una esposa feliz e ingenua, una mujer tan cegada por el amor que no podía ver el acantilado por el que estaba a punto de ser empujada. No tenía ni idea de que yo ya podía ver el fondo y que tenía una red esperándome. Juntos, caminamos hacia la caja mientras la multitud nos aclamaba. Pusimos nuestras manos sobre la gruesa cinta dorada. Un silencio se apoderó del jardín mientras nuestro amigo comenzaba la cuenta atrás. 3, 2, 1. Las voces se unieron en un solo grito de emoción. Tiramos. La cinta se deshizo y los 4 lados de la gran caja negra cayeron con un suave golpe. Pero no hubo una explosión de color. No hubo una alegre nube de humo rosa o azul que se disparara al cielo. En su lugar, una silenciosa ráfaga de hojas de papel blanco brotó de la caja, revoloteando y girando a nuestro alrededor como una triste nieve de invierno en un perfecto día de verano. Primero oí las exclamaciones ahogadas, una inhalación colectiva y aguda de 50 personas a la vez. La música alegre de los altavoces se apagó. El jardín, antes lleno de vida, se quedó en un silencio sepulcral. Un trozo de aquel confetí blanco aterrizó en mi zapato. Bajé la vista, mi corazón latiendo a un ritmo lento y constante, no con pánico, sino con expectación. Las letras eran negras y nítidas, como pequeños cuchillos contra el papel blanco. En letras grandes y en negritas se leía: solicitud de divorcio. El mundo pareció ralentizarse. Pude ver cada rostro conmocionado en la multitud. La mano de mi mejor amiga voló a su boca. La madre de Leo parecía completamente confundida. Y entonces la vi, de pie cerca del frente, parcialmente oculta tras un rosal. Valeria, la amante de Leonardo. Una sonrisita de suficiencia jugaba en sus labios. Esta era su obra maestra, su momento de victoria final. Leo me soltó como si de repente estuviera en llamas. Dio un paso adelante, cogiendo el micrófono del soporte cercano. Su rostro, que minutos antes había sido la máscara del marido amoroso, ahora estaba torcido en una mueca cruel y triunfante. Él pensaba que este era su momento de gloria. «¡Sorpresa a todos!», anunció, su voz retumbando a través de los altavoces, rompiendo el frágil silencio. «Parece que, después de todo, no vamos a tener una fiesta para el bebé. Vamos a tener una fiesta de divorcio». Se giró para mirarme directamente.
sus ojos tan fríos y duros como piedras. Estaba esperaba que me derrumbara, que rompiera a llorar, que cayera de rodillas, rota y humillada frente a todos los que conocíamos. Sofía y yo hemos terminado, continuó, disfrutando del poder de sus palabras. Me he dado cuenta de que no puedo estar atado a una mujer embarazada y llorona el resto de mi vida. Merezco ser feliz. La lástima en los rostros de nuestros invitados era casi dolorosa de ver. Me miraban como si fuera un animal herido. Leo infló el pecho, absorbiendo el drama que había creado, esperando mi colapso, pero nunca llegó. En cambio, me agaché con elegancia, apoyando una mano en mi espalda, y recogí uno de los papeles de divorcio del césped. Lo miré por un momento, luego lo usé para abanicarme suavemente la cara como si sintiera un poco de calor por el sol. Una pequeña y serena sonrisa apareció en mis labios. Levanté la vista y encontré la mirada de Leo. Su sonrisa de confianza comenzaba a flaquear, reemplazada por un destello de confusión. Luego caminé hacia el segundo micrófono, el que se suponía que debía usar para anunciar con alegría el sexo de nuestro hijo. Lo golpeé una vez. El eco sordo resonó en el silencioso jardín, haciendo que varias personas saltaran. Todos los ojos estaban puestos en mí. Respiré hondo, miré el rostro pálido y confuso del hombre al que una vez llamé mi marido y me acerqué al micrófono. Gracias por ese pequeño espectáculo, Leo, dije, mi voz perfectamente tranquila y clara, resonando por todo el jardín. Pero mi anuncio es un poco más importante. Para entender por qué no estaba llorando en el césped rodeada de papeles de divorcio, hay que ver la vida que Leo había construido tan cuidadosamente para mí. En realidad no era mi vida en absoluto. Era más como un hermoso marco de fotos, brillante y dorado por fuera para que todos lo admiraran, pero por dentro no había nada más que un espacio vacío. Yo era solo la pintura que él había colocado allí, sonriente y silenciosa. Nos conocimos hace 2 años de una manera que parecía sacada de una película. Yo era bibliotecaria en una pequeña biblioteca de barrio, un trabajo que adoraba. Amaba el silencio, el olor a papel viejo y la sensación de conectar a la gente con las historias. Él entró una tarde buscando un libro raro sobre arquitectura antigua. Era tan diferente a cualquiera que hubiera conocido. Era guapo, vestido de un traje caro, pero fue su sonrisa lo que me atrapó. Era deslumbrante y te hacía sentir como si fueras la única persona en la habitación. Dijo que estaba impresionado por mi conocimiento, por mi tranquila seguridad. Sentí que mis mejillas se sonrojaban. Nadie me había descrito así nunca. Se quedó 1 hora y hablamos de libros y sueños. Cuando se fue, tenía mi número de teléfono. Ese fue el comienzo del torbellino. Me colmó de atenciones. Me llevó a restaurantes de lujo donde los camareros conocían su nombre, a galerías de arte, a viajes de fin de semana a Segovia en su deportivo. Era un cuento de hadas. Me hizo sentir vista y especial de una manera que nunca antes había sentido. Yo, una simple bibliotecaria, estaba siendo cortejada por este hombre de mundo increíble. Cuando me pidió que me casara con él 6 meses después, en un yate privado bajo un cielo lleno de estrellas, pensé que era la mujer más afortunada del mundo. Por supuesto, dije que sí. Después de la boda, las cosas empezaron a cambiar, pero tan lenta y sutilmente que apenas me di cuenta al principio. El primer barrote dorado de mi jaula se colocó cuando me pidió que dejara mi trabajo. Un hombre como yo debería poder mantener a su esposa, había dicho con esa sonrisa perfecta. No necesitas trabajar, cariño. Solo concéntrate en ser hermosa y hacer de nuestro hogar un paraíso para nosotros. Estaba tan borracha de amor que pensé que era el gesto más romántico del mundo. Dije adiós a la biblioteca, a mis compañeros, a mi pequeño sueldo. No me di cuenta de que también estaba diciendo adiós a mi independencia. Luego vinieron las finanzas. Abrió una cuenta bancaria conjunta, pero nunca vi un extracto. Me dio una tarjeta de crédito con un límite generoso, dijo, para lo que tu corazón desee. Pero era una asignación, no una sociedad.
Cuando una vez le pregunté si podíamos sentarnos y revisar nuestro presupuesto juntos, solo para poder entender, simplemente me dio una palmadita en la cabeza como si fuera una niña. No te preocupes por esas cosas aburridas, mi dulce, ingenua niña, dijo, su tono suave pero firme. Para eso estoy yo. Le encantaba llamarme así, ingenua. Al principio pensé que era un término de cariño. Poco a poco me di cuenta de que era lo que necesitaba que yo fuera. Ingenua para no hacer preguntas, ingenua para no desafiarlo. Nuestra casa era una mansión en La Moraleja, una de las zonas más ricas de Madrid. Pero nunca la sentí como mía. Había contratado a un famoso diseñador de interiores para decorarla en tonos de gris, blanco y cromo. Era fría y perfecta, como la portada de una revista. Él eligió todos los muebles, todo el arte, todas las esculturas sin alma. Mis propias pinturas coloridas y mis libros gastados y queridos fueron guardados en cajas en una pequeña habitación de arriba que él llamaba tu cuarto de hobbies. Cuando teníamos invitados, él era el anfitrión perfecto y yo su accesorio perfecto. Pasaba su brazo alrededor, me llamaba su reina y me besaba la mano. Todos me decían la suerte que tenía. Leo simplemente te adora, decían. Y yo sonreía y asentía porque desesperadamente quería creerlo también. Pero por la noche, cuando los invitados se habían ido y la casa estaba en silencio, un vacío inmenso se apoderaba de mí. Era la sensación de ser un fantasma en la vida perfecta de otra persona. Dijo que estaba impresionado por mi conocimiento, por mi tranquila seguridad. Sentí que mis mejillas se sonrojaban. Nadie me había descrito así nunca. Se quedó 1 hora y hablamos de libros y sueños. Cuando se fue, tenía mi número de teléfono. Ese fue el comienzo del torbellino. Me colmó de atenciones. Me llevó a restaurantes de lujo donde los camareros conocían su nombre, a galerías de arte, a viajes de fin de semana a Segovia en su deportivo. Era un cuento de hadas. Me hizo sentir vista y especial de una manera que nunca antes había sentido. Yo, una simple bibliotecaria, estaba siendo cortejada por este hombre de mundo increíble. Cuando me pidió que me casara con él 6 meses después, en un yate privado bajo un cielo lleno de estrellas, pensé que era la mujer más afortunada del mundo. Por supuesto, dije que sí. Después de la boda, las cosas empezaron a cambiar, pero tan lenta y sutilmente que apenas me di cuenta al principio. El primer barrote dorado de mi jaula se colocó cuando me pidió que dejara mi trabajo. Un hombre como yo debería poder mantener a su esposa, había dicho con esa sonrisa perfecta. No necesitas trabajar, cariño. Solo concéntrate en ser hermosa y hacer de nuestro hogar un paraíso para nosotros. Estaba tan borracha de amor que pensé que era el gesto más romántico del mundo. Dije adiós a la biblioteca, a mis compañeros, a mi pequeño sueldo. No me di cuenta de que también estaba diciendo adiós a mi independencia. Luego vinieron las finanzas. Abrió una cuenta bancaria conjunta, pero nunca vi un extracto. Me dio una tarjeta de crédito con un límite generoso, dijo, para lo que tu corazón desee. Pero era una asignación, no una sociedad. Cuando una vez le pregunté si podíamos sentarnos y revisar nuestro presupuesto juntos, solo para poder entender, simplemente me dio una palmadita en la cabeza como si fuera una niña. No te preocupes por esas cosas aburridas, mi dulce, ingenua niña, dijo, su tono suave pero firme. Para eso estoy yo. Le encantaba llamarme así, ingenua. Al principio pensé que era un término de cariño. Poco a poco me di cuenta de que era lo que necesitaba que yo fuera. Ingenua para no hacer preguntas, ingenua para no desafiarlo. Nuestra casa era una mansión en La Moraleja, una de las zonas más ricas de Madrid. Pero nunca la sentí como mía.
Había contratado a un famoso diseñador de interiores para decorarla en tonos de gris, blanco y cromo. Era fría y perfecta, como la portada de una revista. Él eligió todos los muebles, todo el arte, todas las esculturas sin alma. Mis propias pinturas coloridas y mis libros gastados y queridos fueron guardados en cajas en una pequeña habitación de arriba que él llamaba tu cuarto de hobbies. Cuando teníamos invitados, él era el anfitrión perfecto y yo su accesorio perfecto. Pasaba su brazo alrededor, me llamaba su reina y me besaba la mano. Todos me decían la suerte que tenía. Leo simplemente te adora, decían. Y yo sonreía y asentía porque desesperadamente quería creerlo también. Pero por la noche, cuando los invitados se habían ido y la casa estaba en silencio, un vacío inmenso se apoderaba de mí. Era la sensación de ser un fantasma en la vida perfecta de otra persona. Cuando descubrí que estaba embarazada, me llené de una alegría desesperada. Pensé que un bebé lo cambiaría todo. Un bebé llenaría las habitaciones vacías de risas y calidez. Un bebé finalmente convertiría nuestra casa en un verdadero hogar. Cuando se lo dije a Leo, sonrió y me abrazó con fuerza. Pero cuando miré sus ojos, vi algo más. No era alegría, era un destello de algo frío y calculador. Esa debería haber sido mi primera señal de alarma real. No estaba viendo un hijo o una hija. Estaba viendo un ancla, una complicación para una vida que quería mantener simple. Mi niña ingenua estaba a punto de complicar mucho su vida perfecta. El cuento de hadas comenzó a desmoronarse a los pocos meses de mi embarazo. El hermoso marco de fotos se agrietaba desde dentro. No empezó con un estruendo, sino con susurros. Nuestra casa era grande, con largos pasillos y puertas pesadas. Y de repente, esas puertas siempre estaban cerradas. Me acercaba a su estudio y oía el murmullo bajo de la voz de Leo, solo para que se detuviera en el segundo en que mi mano tocaba el pomo de la puerta. Cuando entraba, él estaba mirando su teléfono, con una expresión en blanco en su rostro. «Solo una llamada de negocios, cariño», decía sin levantar la vista. «Ya sabes cómo es». Pero el aire en la habitación estaba cargado de secretos. Luego vinieron las noches tardías. Sus reuniones de trabajo comenzaron a alargarse cada vez más. Llegaba a casa mucho después de que yo me hubiera acostado, deslizándose en la cama en silencio. Siempre olía débilmente a un perfume que no era el mío. Era un aroma floral y caro, del tipo que perdura en una habitación después de que una mujer se ha ido. La primera vez que lo olí, mi corazón dio un vuelco doloroso. Me dije a mí misma que estaba siendo paranoica. La segunda vez, un pavor frío comenzó a filtrarse en mis huesos. Para la cuarta o quinta vez, el aroma ya no era una pregunta, era una respuesta. Se volvió frío, irritable. Las palabras de amor y los toques tiernos desaparecieron, reemplazados por una impaciencia displicente. Este cambio se agudizó especialmente después de que el embarazo se hiciera público. Era como si la realidad del bebé, de nuestro futuro compartido, fuera una caja a la que estaba desesperado por escapar. Intenté hablar con él, salvar el abismo creciente entre nosotros. Intentaba discutir nombres para el bebé o mostrarle la pequeña ecografía, y él simplemente agitaba una mano y decía: «Lo que creas que es mejor, Sofía». Era un extraño viviendo en la piel de mi marido. La soledad era un peso físico. Una noche, mientras lavaba su ropa, encontré un ticket metido en el bolsillo de su traje. Era de una semana antes, de uno de los restaurantes más románticos y caros de la ciudad, un lugar que había intentado reservar para nuestro aniversario, solo para que Leo me dijera que era imposible conseguir mesa. El ticket era para 2 platos principales y una botella de champaña. Mis manos temblaron mientras sostenía el frágil trozo de papel. Esto era la prueba. Cuando descubrí que estaba embarazada, me llené de una alegría desesperada. Pensé que un bebé lo cambiaría todo. Un bebé llenaría las habitaciones vacías de risas y calidez. Un bebé finalmente convertiría nuestra casa en un verdadero hogar. Cuando se lo dije a Leo, sonrió y me abrazó con fuerza. Pero cuando miré sus ojos, vi algo más. No era alegría, era un destello de algo frío y calculador. Esa debería haber sido mi primera señal de alarma real.
No estaba viendo un hijo o una hija, estaba viendo un ancla, una complicación para una vida que quería mantener simple. Mi niña ingenua estaba a punto de complicar mucho su vida perfecta. El cuento de hadas comenzó a desmoronarse a los pocos meses de mi embarazo. El hermoso marco de fotos se agrietaba desde dentro. No empezó con un estruendo, sino con susurros. Nuestra casa era grande, con largos pasillos y puertas pesadas. Y de repente, esas puertas siempre estaban cerradas. Me acercaba a su estudio y oía el murmullo bajo de la voz de Leo, solo para que se detuviera en el segundo en que mi mano tocaba el pomo de la puerta. Cuando entraba, él estaba mirando su teléfono, con una expresión en blanco en su rostro. «Solo una llamada de negocios, cariño», decía sin levantar la vista. «Ya sabes cómo es». Pero el aire en la habitación estaba cargado de secretos. Luego vinieron las noches tardías. Sus reuniones de trabajo comenzaron a alargarse cada vez más. Llegaba a casa mucho después de que yo me hubiera acostado, deslizándose en la cama en silencio. Siempre olía débilmente a un perfume que no era el mío. Era un aroma floral y caro, del tipo que perdura en una habitación después de que una mujer se ha ido. La primera vez que lo olí, mi corazón dio un vuelco doloroso. Me dije a mí misma que estaba siendo paranoica. La segunda vez, un pavor frío comenzó a filtrarse en mis huesos. Para la cuarta o quinta vez, el aroma ya no era una pregunta, era una respuesta. Se volvió frío, irritable. Las palabras de amor y los toques tiernos desaparecieron, reemplazados por una impaciencia displicente. Este cambio se agudizó especialmente después de que el embarazo se hiciera público. Era como si la realidad del bebé, de nuestro futuro compartido, fuera una caja a la que estaba desesperado por escapar. Intenté hablar con él, salvar el abismo creciente entre nosotros. Intentaba discutir nombres para el bebé o mostrarle la pequeña ecografía, y él simplemente agitaba una mano y decía, «Lo que creas que es mejor, Sofía». Era un extraño viviendo en la piel de mi marido. La soledad era un peso físico. Una noche, mientras lavaba su ropa, encontré un ticket metido en el bolsillo de su traje. Era de una semana antes, de uno de los restaurantes más románticos y caros de la ciudad, un lugar que había intentado reservar para nuestro aniversario, solo para que Leo me dijera que era imposible conseguir mesa. El ticket era para 2 platos principales y una botella de champaña. Mis manos temblaron mientras sostenía el frágil trozo de papel. Esto era la prueba. Lo esperé despierta esa noche, con el corazón martillando un ritmo enfermizo contra mis costillas. Cuando finalmente entró, se lo mostré. «Me dijiste que este sitio estaba completo», dije, mi voz apenas un susurro. Miró el ticket y por una fracción de segundo vi un destello de pánico puro en sus ojos, pero desapareció tan rápido como llegó, reemplazado por una risa fría y condescendiente. «Oh, Sofía», suspiró, sacudiendo la cabeza como si yo fuera una niña que acababa de hacer algo increíblemente estúpido. «Estaba con un cliente, uno muy importante. ¿En serio me estás acusando de algo ahora mismo?» Se acercó, su voz bajando de tono. «Estás siendo una loca hormonal por el embarazo. Necesitas calmarte antes de que le hagas daño al bebé». Me hizo sentir tan pequeña, tan tonta, tan completamente loca, que di un paso atrás y me disculpé. Me disculpé con él por encontrar pruebas de su traición. Después de esa noche dejé de intentarlo. Me refugié en mí misma. La única persona con la que podía estar era su abuela, Beatriz. Era la matriarca de la familia, una mujer aguda e inteligente, con ojos amables que no se perdían nada. Me invitaba a tomar el té todas las semanas, y su hogar cálido y lleno de libros era un santuario del frío silencio del mío. A diferencia de todos los demás, ella no solo preguntaba cómo me sentía, realmente escuchaba. Me encontré contándole cosas que no podía contarle a nadie más. Mis miedos, mi aplastante soledad, cómo Leo parecía una persona diferente. Ella simplemente asentía lentamente, su mano descansando suavemente sobre la mía. «Los hombres pueden ser tontos, querida», dijo una vez, su mirada firme y sabia. «Especialmente los hombres a los que se les ha dado demasiado, con demasiada facilidad».
Nunca habló mal de Leo, pero en sus ojos encontré una comprensión profunda e inquebrantable. Ella veía lo que estaba pasando. Sabía que no estaba loca. Esas tardes con Beatriz eran los únicos momentos en que me sentía fuerte. Ella era un faro en una tormenta que se avecinaba, y poco sabía yo que ya estaba trazando un rumbo para guiarme a través de ella. Un martes por la tarde, aproximadamente un mes antes de la fiesta, sonó mi teléfono. Era Beatriz. Su voz, generalmente tan fuerte y llena de vida, era débil y tenue, como un hilo, a punto de romperse. «Sofía, querida», dijo, sus palabras tranquilas pero urgentes. «Necesito que vengas a verme, y necesito que vengas sola. No le digas a Leonardo». Un nudo frío de miedo se apretó en mi estómago. Supe que no era para nuestro té habitual. La encontré en su estudio, una habitación que olía a libros antiguos y cera de abejas. Se veía tan pequeña y frágil en su gran sillón orejero. De pie, silenciosamente junto a la chimenea estaba su abogado, un hombre serio, de rostro amable, llamado señor Robles. Mi corazón se hundió. Un abogado. Esto era malo. «Sofía, siéntate», dijo. «No tenemos tiempo para charlas triviales». Se fue directa al grano. «No soy tonta, y no he estado ciega. Sé de mi nieto. Sé de su codicia. Y sé de esa pequeña parásita Valeria. Jadeé, llevándome la mano a la boca. Todos los secretos que había estado guardando, todo el dolor que había estado ocultando, de repente salieron a la luz. Ella lo sabía. «Contraté a un investigador privado hace semanas», confesó, su voz llena de una profunda y cansada tristeza. «Tenía que estar segura». «Él planea dejarte, Sofía. Está esperando el momento adecuado, un momento en el que pueda hacerte más daño. Está esperando a que yo muera, creyendo que lo heredará todo. Planea tomar el dinero de la familia y ser libre para vivir su vida con esa chica, dejándote a ti y a mi bisnieto sin absolutamente nada». Lágrimas que ni siquiera sabía que estaba conteniendo comenzaron a brotar de mis ojos, pero ella apretó mi brazo suavemente. «No llores, mi niña. No vamos a permitir que eso suceda». Lo que me dijo a continuación hizo que mi cabeza diera vueltas. El señor Robles se adelantó y colocó un grueso documento sobre la mesa pulida entre nosotros. Era el último testamento de Beatriz. Pero la nueva yo, la yo que Beatriz había armado con un poderoso secreto, simplemente sonrió dulcemente. «Es una idea maravillosa, cariño», dije, mi voz suave como la seda. Lo dejé planearlo todo, observándolo con una calma silenciosa y distante. Sonreí y asentí mientras elegía el catering más caro, las decoraciones más elaboradas y la ridículamente grande caja negra para la revelación. Estaba tan orgulloso de sí mismo, tan seguro de su brillante y cruel plan. No tenía ni idea de que cada globo que encargaba, cada silla que alquilaba, era solo otra pieza de la trampa perfecta que se estaba tendiendo a sí mismo. Él pensaba que estaba tejiendo una red para atraparme y destruirme. En realidad, él era solo la mosca, y yo era la araña, esperando pacientemente. El día de la fiesta finalmente llegó. Mientras estaba de pie frente al espejo de mi dormitorio vistiéndome, miré mi reflejo. No vi a una mujer débil y asustada a punto de romperse. Vi a una reina, tranquila y serena, preparándose para la batalla. Elegí un vestido blanco simple y elegante que mostraba mi creciente barriga. Quería que todos vieran exactamente lo que estaba desechando. Puse una mano sobre mi vientre, sintiendo el suave aleteo de mi bebé moviéndose dentro de mí. «No te preocupes, pequeño», le susurré al reflejo. «Mamá lo tiene todo bajo control». Respiré hondo por última vez, enderecé los hombros y bajé las escaleras, lista para dejar que mi marido caminara directamente hacia la hermosa y perfecta red que habíamos tejido para él. Y así estaba yo, en medio de los escombros de mi propia fiesta. Los papeles de divorcio, el confeti de la crueldad de Leo, ensuciaban el césped verde. Sus feas palabras todavía flotaban en el aire, densas y venenosas. Él seguía ahí, con el pecho hinchado como un gallo, pero la sonrisa triunfante en su rostro se había derrumbado en un ceño fruncido y confuso.
Había detonado la bomba que con tanto cuidado había construido, y yo seguía de pie, completamente ilesa. No esperaba mi sonrisa tranquila y firme, no esperaba el silencio. Levanté el micrófono a mis labios. «Gracias, Leo», comencé, mi voz resonando con una fuerza que pareció sorprender a todos. «Gracias por estos papeles. Siempre es bueno ser organizada». Unas cuantas risas nerviosas e inciertas recorrieron a la multitud atónita. «Pero parece que estás un poco confundido sobre el orden de las cosas hoy. Verás», dije, dando un paso deliberado hacia él. «Realmente no puedes divorciarte de mí y dejarme sin nada porque tú, mi querido esposo, no tienes nada que dar». Leo soltó una carcajada corta y fea. Sonaba forzada y hueca. «¿De qué estás hablando, Sofía? ¿Finalmente has perdido la cabeza? El dolor, las hormonas, se te ha subido todo a la cabeza. Estoy a punto de heredar todo». «¿Lo estás?», pregunté, mi voz peligrosamente dulce. Metí la mano en el pequeño y elegante bolso que colgaba de mi hombro y saqué un solo documento doblado. Era la copia certificada del último testamento de Beatriz. Lo desdoblé lentamente y lo sostuve para que todos lo vieran. «Esta es una copia del último testamento de tu abuela, certificado por su abogado, el señor Robles, que creo que está de pie justo ahí al lado de las hortensias». Señalé hacia la parte de atrás de la multitud, donde el abogado de rostro amable, fiel a su palabra, hizo un leve asentimiento profesional. Vi los ojos de Leo lanzarse hacia el señor Robles y por primera vez un genuino destello de miedo apareció en su rostro. Beatriz era una mujer muy, muy inteligente, continué, mi voz volviéndose más fuerte con cada palabra. Ella te conocía, Leo. Conocía tu carácter, conocía tu codicia, y más que nada, quería proteger el futuro de su familia, su verdadera familia. Su rostro comenzaba a perder su saludable color bronceado. Su testamento establece que toda su fortuna, la empresa, esta casa y cada una de las cosas que poseía han sido colocadas en un fideicomiso. Un fideicomiso que debe ser administrado por una persona, y solo una. Hice una pausa, dejando que la tensión llegara a un punto de ruptura. Puse mi mano libre sobre mi vientre redondo, un gesto que era a la vez maternal y poderoso. Ese fideicomiso debe ser controlado por la madre de su primer bisnieto. Dejé que conectaran los puntos. La exclamación ahogada colectiva de la multitud fue una enorme y satisfactoria ráfaga de aire. «Así que verás, Leo», dije, mi voz bajando a casi un susurro, pero en el silencio mortal llegó a cada rincón del jardín. «Tú ya no eres dueño de nada de esto». Sostuve el testamento en alto. «Yo sí». La expresión en su rostro fue una obra maestra de horror. Pasó de bronceado a pálido, a un blanco fantasmal. El hombre confiado y cruel que había intentado destruirme momentos antes se desvaneció por completo. En su lugar había un niño aterrorizado al que le acababan de quitar todos sus juguetes. El miedo puro, crudo y al rojo vivo reemplazó su triunfo. El caos fue instantáneo. De pie detrás de él, Valeria parecía haber visto un fantasma. La vida de lujo que había imaginado se había evaporado ante sus ojos. Pero no había terminado. Querían un espectáculo público, y yo se lo iba a dar. Leo también se olvidó de mencionar la razón de este repentino y dramático divorcio, anuncié, mi voz goteando hielo. Ha estado teniendo una aventura con esa mujer de allí. Levanté el brazo y señalé con un dedo firme e inquebrantable directamente a Valeria. Durante más de un año, mientras yo estaba en casa creando una vida para nosotros, llevando a su hijo, él la llevaba a restaurantes de lujo y le compraba regalos caros con dinero que tontamente pensaba que algún día sería suyo. Cada par de ojos en ese jardín se giró hacia Valeria. Se encogió como si la hubieran golpeado físicamente. El juego se había terminado. El jaque mate era absoluto. Me volví hacia Leo. Finalmente se movía, temblando. «Así que, sobre estos papeles de divorcio», dije, con voz tranquila y profesional. Me agaché y recogí uno del suelo. «Acepto.
pero mi abogado se pondrá en contacto con el tuyo para discutir mis términos. Hice una pausa. Y, en cuanto a ti, lo miré directamente a los ojos. Mi voz baja y firme. Esta ya no es tu casa. Es mi casa. La casa de Beatriz. Y pronto, la casa de mi hijo. Quiero que subas, hagas tus maletas y te vayas. Tienes 24 horas. Sus padres, que habían estado congelados entre la multitud, finalmente corrieron hacia adelante. «¿Sofía? ¿Qué significa esto?», balbució su padre. «Significa que Beatriz conocía a su nieto mejor que nadie. Vio su codicia y protegió su legado de ella. Simplemente estoy siguiendo sus últimos deseos». Leo finalmente encontró su voz, pero era un chillido patético y desesperado. «¡No puedes hacerme esto!». Puedo, respondí, las palabras sólidas como una roca. Y lo estoy haciendo. Le di la espalda entonces, un simple gesto que señalaba que estaba completa y absolutamente despedido de mi vida. Me alejé del desastre que él había creado. Mis verdaderos amigos me rodearon de inmediato, sus rostros llenos de asombro, alivio y apoyo incondicional. La fiesta había terminado, pero mi vida real, acababa de empezar. De pie en el césped bajo los ahora irónicos globos rosas y azules, puse una mano protectora sobre mi vientre. Estábamos a salvo, estábamos seguras. Éramos fuertes. Ya no era la dulce e ingenua niña de Leo viviendo en su jaula de oro. Era la cabeza de la mesa, una madre, una protectora, y la mujer poderosa y resistente que Beatriz siempre había sabido que era. Y mientras el sol comenzaba a ponerse sobre las ruinas de mi antigua vida, sentí una profunda sensación de paz. Estaba lista para construir un futuro maravilloso, no con el dinero de un hombre, ni en los términos de un hombre, sino con mis propias manos y con mi propia fuerza.